Tenía más de 40 años reparando motores cuando su jefe dijo que ya estaba demasiado viejo. Jorge salió del taller humillado, sin saber que pronto todos los que lo despreciaron estarían de rodillas, suplicando por su ayuda. Jorge Almeida limpió sus manos sucias de grasa en la camisa azul descolorida y miró el motor del autobús frente a él. 42 años trabajando con motores. Le habían enseñado a identificar cualquier problema, solo por el sonido. Aquel Scania tenía un fallo en la bomba inyectora. Lo sabía antes incluso de abrir el capó. «Don Jorge, ¿puede venir un minuto?» La voz del patrón, señor Marcelo, resonó por el taller Autopesas Central. El tono no era el de siempre. Había algo distinto, más frío, más distante. Jorge se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y caminó hasta la pequeña oficina al fondo del taller. A sus 65 años, aún tenía fuerza en las manos y agilidad para meterse debajo de los autos, pero sentía el peso de la edad en las rodillas cuando pasaba mucho tiempo agachado. «Siéntate, Jorge», dijo Marcelo, señalando una silla de plástico frente al escritorio desordenado. La oficina olía a diésel y a café viejo, un aroma que Jorge conocía de memoria después de tanto tiempo. «¿Pasó algo, señor Marcelo?» «El Scania de afuera tiene un problema en la bomba inyectora, pero es cosa simple. Para mañana en la mañana lo tengo listo». Marcelo evitó la mirada de Jorge y comenzó a mover papeles sobre la mesa. «Jorge, sabes que te tengo mucho respeto. Siempre has sido un buen empleado, dedicado, honesto». Jorge sintió un frío en el estómago. Conocía al patrón desde hacía 15 años y sabía que cuando empezaba hablando de respeto y dedicación, algo malo venía después. «Pero el taller está pasando por dificultades», continuó Marcelo. «La competencia está dura. Los clientes quieren servicios más rápidos, tecnología más moderna». Y entonces lo miró a los ojos. «¿Y sabes cómo es, Jorge? Ya no eres el mismo de antes». «¿Cómo que no soy el mismo? Yo reparo cualquier motor que llega aquí. Ayer mismo salvé el motor del autobús de la empresa de turismo que todos daban por perdido». «Exactamente eso digo», respondió Marcelo, inclinándose en la silla. «Te demoras mucho en los servicios. Los clientes quieren rapidez y los chicos nuevos trabajan 3 veces más rápido que tú». Jorge sintió la rabia subirle por el pecho, pero se contuvo. «Señor Marcelo, la rapidez no lo es todo. Yo hago con calidad. Cuando yo reparo un motor, no vuelve con problema». «Lo sé, Jorge. Pero los tiempos cambiaron. Hoy todo es computarizado, diagnóstico electrónico, inyección electrónica, sistemas que tú no entiendes». «¿Quién dijo que no entiendo? Estudié, me actualicé, hice el curso de inyección electrónica en el Senai el año pasado, ¿recuerda?» Marcelo suspiró, abrió un cajón y sacó un sobre amarillo. Lo colocó frente a Jorge. «Mira, no quiero herirte. Eres buena persona, siempre lo fuiste, pero necesito modernizar el taller. Voy a contratar 2 chicos nuevos formados en curso técnico, que conocen toda esa tecnología moderna». Jorge miró el sobre sin tocarlo. «¿Me estás despidiendo?» «Te estoy liberando, Jorge, con todo respeto y consideración. Ahí están tus cuentas, vacaciones, 13º, todo correcto». El silencio que se hizo en la sala fue pesado. Jorge miró sus manos callosas, marcadas por décadas de trabajo. Manos que habían reparado miles de motores, que salvaron el taller más veces de las que podía recordar. «¿Por qué ahora, señor Marcelo? Después de 15 años aquí. Porque es lo mejor para todos. Puedes descansar, disfrutar de la familia. Ya trabajaste mucho en la vida». Jorge se levantó despacio. «¿Descansar con qué dinero? Mi esposa está enferma, necesita medicinas caras. Mi hija está desempleada, vive conmigo con sus 2 hijos pequeños. ¿Cree que puedo darme el lujo de descansar?» Marcelo bajó la mirada. «Lo siento, Jorge, pero también tengo que pensar en el negocio. ¿Y los 15 años que trabajé aquí? ¿Las veces que salvé el taller cuando usted no sabía qué hacer? Cuando trabajé 3 días seguidos para entregar el motor de la empresa de buses a tiempo. ¿Eso no cuenta?»
Sí cuenta, respondió Marcelo. Por eso te pago todo correctamente. Jorge tomó el sobre y lo guardó en el bolsillo sin abrirlo. Sabe que sin mí este taller va a tener problemas, ¿no? Los chicos nuevos pueden ser rápidos, pero la experiencia no se aprende en la escuela. Jorge, por favor, no compliques las cosas. La decisión ya está tomada. Jorge caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Solo una pregunta, señor Marcelo. Si fuera su padre a mi edad, ¿haría lo mismo? Marcelo no respondió. Jorge asintió y salió. De regreso al taller, fue hasta su armario de herramientas, un armario grande, lleno de llaves, alicates, multímetros, equipos que había comprado con su propio dinero a lo largo de los años. Cada herramienta tenía una historia, una memoria de trabajo bien hecho. ¿Y ahí, don Jorge? ¿El jefe lo llamó para subirle el sueldo? Bromeó Ronaldo, uno de los mecánicos más jóvenes. No exactamente, respondió Jorge, comenzando a guardar sus herramientas en una caja de madera que siempre tenía bajo el armario. ¿Qué hace?, preguntó Ronaldo acercándose. Fui despedido. El taller entero se quedó en silencio. Los 5 mecánicos se miraron entre sí. Jorge era respetado por todos. Era a quien acudían con las dudas difíciles. ¿Cómo que despedido?, preguntó Carlos, el más antiguo después de él. Si eres el mejor mecánico del taller, parece que ser el mejor ya no es suficiente. Ahora importa ser joven y rápido. Jorge siguió guardando las herramientas metódicamente, cada una en su lugar, como siempre. Aunque lo despidieran, no podía hacer las cosas de cualquier forma. Es una injusticia. Don Jorge, dijo Ronaldo negando con la cabeza. Usted me enseñó la mitad de lo que sé. ¿Y quién resolverá los problemas difíciles cuando usted no esté? La semana pasada mismo, agregó Carlos, ese motor del Mercedes que nadie podía arreglar. Ustedes se las arreglarán, dijo Jorge, cerrando la caja de herramientas. Pesaba unos 20 kilos, pero la levantó sin dificultad. Solo recuerden una cosa, un motor no es solo piezas y tornillos. Un motor tiene alma, y el alma no se repara con prisa. Jorge caminó hasta la salida del taller con la caja en brazos. En la puerta, se giró una última vez para mirar el lugar donde había pasado los últimos 15 años de su vida. Los bancos de trabajo, el olor a aceite y grasa que ya era parte de él. «¡Don Jorge!», gritó Marcelo desde la oficina. Se olvidó de devolver el uniforme de la empresa. Jorge miró la camisa azul con el logo de Autopesas Central bordado en el bolsillo. «Puede descontarlo del finiquito. Después de 15 años, creo que merezco quedármela. Jorge, no sea así. Sabe que le tengo consideración. Si de verdad la tuviera, no me estaría despidiendo a esta edad. Pero está bien, señor Marcelo. La vida enseña que no todos tienen palabra». Jorge ajustó la caja en el brazo y salió del taller rumbo al paradero del autobús. No tenía coche propio. Siempre había usado transporte público. El dinero apenas alcanzaba para mantener a la familia, nunca para lujos. Sentado en el banco del paradero, abrió el sobre que Marcelo le había dado. Las cuentas estaban correctas. Y como prometió, 3 meses de salario, vacaciones proporcionales, 13º. Parecía mucho dinero en el papel, pero Jorge sabía que no duraría ni 6 meses con todos los gastos. El autobús tardó 40 minutos en llegar. Jorge subió con la caja de herramientas pesada y se sentó al fondo, como siempre hacía. Durante el trayecto miraba por la ventana, pensando en qué diría su esposa. Marlene tenía hipertensión y diabetes. Los medicamentos costaban casi 200 reales al mes. Su hija Patricia llevaba 8 meses sin empleo. Vivía con él junto a sus 2 hijos pequeños, Junior, de 7, y Leticia, de 5. Jorge era prácticamente el único sustento de la familia. La casa quedaba en un barrio humilde de la periferia. 2 casas en la misma calle, una al frente y otra al fondo, separadas por un pequeño patio. Jorge y Marlene vivían en la del frente, Patricia y los niños en la de atrás. «Jorge, llegaste temprano hoy», dijo Marlene desde la cocina preparando el almuerzo.
Cuando él entró cargando la caja, «Llegué», respondió, dejando la caja en el suelo y sentándose a la mesa. Marlene lo conocía hacía 40 años de matrimonio. Sabía cuando algo andaba mal solo con mirarlo. «¿Pasó algo?», preguntó. Jorge respiró hondo. No quería preocuparla, pero tampoco podía ocultarlo. «Me despidieron del taller». Marlene dejó de mover la olla y lo miró fijamente. «¿Cómo que despedido?». Marcelo dijo que necesita modernizar la oficina, que va a contratar mecánicos más jóvenes. Después de 15 años trabajando ahí, dijo ella incrédula. Marlene se sentó a su lado. «¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer?». «Voy a buscar otro trabajo. Aún tengo fuerzas para trabajar». «Jorge, tienes 65 años. ¿Quién va a contratar a un mecánico de tu edad?». La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Jorge sabía que ella tenía razón, pero no quería admitirlo. Conseguir empleo después de los 60 era casi imposible, más aún en mecánica, donde los patrones preferían jóvenes. «Voy a arreglármelas, Marlene». Siempre lo hice. En ese momento Patricia entró desde la casa del fondo. «Papá, ¿por qué llegó tan temprano? ¿Y por qué trajo las herramientas?». Jorge contó todo. Patricia escuchó en silencio, la preocupación creciendo en su rostro con cada palabra. «Papá, eso es discriminación por edad. Podría demandar a la empresa». «¿Y con qué dinero?», respondió Jorge. «Y aunque demandara, tardaría años en resolverse. Necesitamos dinero ahora». «Entonces, ¿qué haremos?», preguntó Patricia. «Llevo 8 meses sin empleo. El seguro terminó el mes pasado». Jorge miró a su hija, luego a su esposa, 2 mujeres que dependían de él y 2 niños jugando en el patio, ajenos a las preocupaciones de los adultos. «Mañana mismo saldré a buscar trabajo», dijo finalmente. «Iré a todos los talleres de la ciudad, si es necesario. Si esta parte te impactó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Papá, usted sabe que no será fácil». «Lo sé, hija, pero no puedo rendirme». Esa noche, Jorge apenas pudo dormir. Se quedó mirando el techo del dormitorio, calculando cuentas en la cabeza. El dinero de la liquidación alcanzaría para pagar los gastos básicos por unos meses. Pero después de eso, ¿qué iba a pasar? Se levantó de la cama de madrugada y fue a la cocina a beber agua. Por la ventana vio el pequeño taller improvisado que tenía en el patio. Era un espacio modesto donde guardaba algunas herramientas y hacía pequeños trabajos para vecinos los fines de semana. Nunca había cobrado mucho, más por ayudar que por dinero. Tal vez había llegado el momento de intentar trabajar por cuenta propia. Pero ¿cómo conseguir clientes? ¿Cómo competir con talleres establecidos? ¿Y si algo salía mal con un servicio? ¿Cómo respondería por los daños? Jorge volvió a la cama, pero el sueño no llegó. Por primera vez en muchos años, se sintió realmente viejo e inútil. 42 años de experiencia parecían no valer nada en el mundo moderno. A la mañana siguiente, Jorge se vistió con su mejor ropa y salió a buscar trabajo. Visitó 12 talleres en la ciudad. En todos, la respuesta fue la misma. «No estamos contratando por ahora. Vamos a anotar su número para futuras oportunidades. Usted tiene mucha experiencia, pero estamos buscando personas más jóvenes. En el último taller, el dueño fue más directo. Mire, don Jorge, voy a ser franco. Un mecánico de su edad difícilmente consigue empleo. Los clientes quieren ver gente joven trabajando. Da más confianza». Jorge regresó a casa al final de la tarde, desanimado y cansado. Marlene preguntó cómo le había ido, y él solo negó con la cabeza. «Mañana lo intento otra vez», dijo, pero en el fondo, Jorge comenzaba a preguntarse si realmente valía la pena seguir intentando. Quizás Marcelo tenía razón. Quizás él realmente era demasiado viejo para el mundo moderno. Lo que Jorge no sabía era que pronto tendría la oportunidad de demostrar que la experiencia y el conocimiento aún valen más que la juventud y la prisa, y que a veces el mundo necesita romperse para reconocer el valor de aquellos que desprecia. 2 semanas habían pasado desde el despido.
Y Jorge seguía tocando puertas. Cada mañana se ponía la misma ropa social gastada, tomaba el autobús y visitaba talleres, concesionarios, gasolineras. La respuesta siempre era la misma. Vamos a anotar su contacto. No tenemos vacantes por el momento. El miércoles de esa semana, Jorge estaba en la fila del banco para retirar parte del dinero de la liquidación, cuando escuchó una conversación que lo dejó aún más preocupado. «Este tema de la jubilación está cada vez peor», decía un hombre detrás de él. «Mi cuñado tiene 68 años. Perdió el empleo y no consigue ni el subsidio de desempleo porque ya pasó la edad». Jorge sintió un apretón en el pecho. Él tenía derecho a unos meses de seguro de desempleo. Pero después de eso, ¿qué haría? La jubilación aún tardaría años en llegar, y aunque saliera, sería poca cosa. En el banco, retiró solo lo necesario para los gastos del mes. Marlene necesitaba los medicamentos, los niños necesitaban comer. Había que pagar las cuentas básicas. El dinero de la liquidación se estaba yendo más rápido de lo que imaginaba. De regreso a casa, encontró a Patricia en la cocina, ayudando a Marlene a preparar el almuerzo. Las dos hablaban en voz baja, pero se callaron cuando él entró. «¿Cómo te fue hoy, papá?», preguntó Patricia intentando sonar optimista. «Igual que los otros días», respondió Jorge, sentándose pesadamente en la silla. «Visité 5 lugares. Todos dicen lo mismo». Marlene colocó un plato de comida frente a él, pero Jorge no tenía apetito. La preocupación le había quitado el hambre y el sueño. «Jorge, no puedes rendirte», dijo Marlene sentándose a su lado. «Algo va a aparecer. Marlene, llevo 2 semanas buscando. Ayer mismo en una gasolinera. El gerente me dijo en la cara que estaba demasiado viejo para trabajar de gomero». «Esa gente no tiene respeto», murmuró. «Patricia, usted tiene más experiencia que cualquiera de esos muchachos nuevos. La experiencia no paga las cuentas». «Hija», respondió Jorge con tristeza. En ese momento, Junior y Leticia entraron corriendo a la cocina. Recién llegados de la escuela, Junior cargaba una mochila rota y Leticia tenía los zapatos con agujeros. «Bobo, Bobo, mira lo que dibujé en la escuela», dijo Leticia, mostrando una hoja con dibujos coloridos. Jorge forzó una sonrisa y tomó a la nieta en brazos. «Qué lindo, princesa. Cuéntale al abuelo qué es». «Es nuestra familia», respondió la niña. «Mira, este eres tú arreglando autos. Esta es la abuela cocinando. Esta es mamá». Jorge miró el dibujo y sintió los ojos llenarse de lágrimas. En el papel aparecía bajo un coche, con herramientas en las manos, sonriendo. Para su nieta, él aún era el abuelo que arreglaba todo. «Está precioso, amor. El abuelo lo va a guardar para siempre». Después de que los niños se fueron a jugar al patio, Jorge llamó a Patricia para hablar en privado. «Hija, necesito decirte algo serio. Diga, papá, el dinero de la liquidación no va a durar mucho. 3 meses como máximo, si ahorramos lo más posible». Patricia bajó la cabeza. «Papá, he intentado conseguir cualquier cosa. Hasta limpieza aceptaría, pero no sale nada». «Lo sé, hija. No es tu culpa», dijo Jorge con un suspiro profundo. «Quizás sea mejor que busquen un lugar más pequeño para vivir. Esta casa es cara de mantener. Papá, no diga eso. Vamos a encontrar una solución». «¿Cómo, Patricia?» «¿Cómo lo haremos? Tengo 65 años. Tú llevas 8 meses sin trabajo. Tu madre no puede trabajar por la salud». Jorge se detuvo, notando que descargaba su angustia sobre su hija. «Perdóname, hija. Solo estoy preocupado. Papá, ¿ha pensado en trabajar por cuenta propia? Hacer algunos servicios en el patio, aunque sea, Jorge ya lo había pensado, pero tenía miedo. ¿Y si hago algo mal? Si arruino el motor de alguien, no tengo dinero para pagar el daño. Papá, usted nunca ha arruinado nada en su vida. Todos en el barrio conocen su trabajo». Era cierto. Jorge siempre había hecho pequeños servicios para vecinos y amigos. Nunca cobraba mucho. A veces ni cobraba, pero ahora sería diferente. Tendría que vivir de eso.
Voy a pensarlo, respondió. A la mañana siguiente, Jorge estaba tomando café cuando oyó golpes en la puerta. Era don Antonio, el vecino que vivía 3 casas más allá. Jorge, supe que saliste del taller. ¿Es cierto? Sí, don Antonio, es verdad. Hombre, qué tontería. Tú eres el mejor mecánico de la región. Antonio entró y se sentó en la sala. Mira, tengo un problema. Mi Brasilia está haciendo un ruido raro. La llevé a 2 talleres y nadie supo qué es. Jorge sintió el corazón acelerarse. ¿Qué tipo de ruido? Un chirrido cuando doblo y a veces se pone dura la dirección. Debe ser problema en la caja de dirección o en los pivotes, dijo Jorge, animándose al hablar de mecánica. ¿Quieres que le eche un vistazo? Claro, ¿cuánto me cobrarías? Jorge dudó. Nunca había cobrado al vecino. Solo por mirar nada. Si es algo simple que pueda arreglar aquí mismo, lo hablamos. Fueron hasta la cochera del vecino, donde estaba la Brasilia amarilla de 1978. Jorge encendió el auto y escuchó con atención el ruido. Luego pidió a Antonio que hiciera algunas maniobras mientras él escuchaba. «Apáguelo». «¿Don Antonio?» Jorge abrió el capó y comenzó a examinar. El problema está en la caja de dirección. El aceite está vacío y hay fuga en el retén. ¿Es grave? No, pero si no se repara pronto, puede volverse serio. Hay que cambiar el retén y rellenar el aceite. Tú puedes hacerlo. Jorge pensó rápido. Tenía las herramientas y conocía el trabajo de memoria. Sí, puedo. Solo necesito comprar el retén y el aceite. ¿Cuánto costaría todo? El retén unos 15 reales, el aceite unos 20 más la mano de obra. Unos 50 en total. Hecho. ¿Cuándo puedes hacerlo? Si compro las piezas hoy, mañana por la mañana lo hago. Jorge volvió a casa animado por primera vez en semanas. Era poco dinero, pero era un comienzo, y más importante, la oportunidad de volver a hacer lo que amaba. Le contó a Marlene sobre el trabajo, y ella se alegró al verlo con esperanza otra vez. ¿Ves? Aún tienes valor. La gente reconoce tu calidad. Es solo un pequeño servicio, Marlene. No resolverá nuestros problemas, pero es un comienzo. Jorge, y si sale bien, vendrán más. Jorge compró las piezas esa tarde, y a la mañana siguiente estaba bajo la Brasilia del vecino, haciendo lo que más le gustaba en la vida. Era una sensación buena, tener las manos sucias de grasa, oler el aceite y el metal. El servicio tomó 2 horas. Jorge probó la dirección varias veces, revisó fugas, limpió todo. Listo. Don Antonio, pruébelo. Antonio encendió el coche y giró el volante. El ruido había desaparecido completamente. La dirección estaba suave y ligera. Jorge, eres un mago. Las 2 oficinas donde fui dijeron que tenía que cambiar la caja completa. Iba a costar casi 1000 reales. No era necesario. Solo era el retén. Antonio pagó los 50 y aún le dio una propina de 10. Jorge, si decides trabajar por tu cuenta, voy a recomendarte a todo el mundo que conozco. Gracias. Don Antonio Jorge volvió a casa con 60 reales en el bolsillo y una sensación de dignidad que no sentía hacía semanas. Marlene celebró como si hubieran ganado la lotería. ¿Ves? Le dije que saldría bien. En los días siguientes, el teléfono de Jorge comenzó a sonar. Antonio realmente había recomendado su trabajo, y más personas empezaron a buscarlo. Doña María quería cambiar las pastillas de freno del Gol. Don Pedro necesitaba una revisión en su Fusca. El panadero de la esquina tenía problemas con el alternador. Eran trabajos pequeños, pero Jorge estaba feliz de volver a trabajar. Montó un pequeño taller en el patio de casa, organizó sus herramientas, improvisó una mesa de trabajo. En una semana, hizo 8 servicios y ganó casi 300 reales. No era mucho, pero alcanzó para comprar los medicamentos de Marlene y algunas cosas para los niños. «Papá, ¿ve? Eso era lo que tenía que hacer desde el principio», dijo Patricia, viendo al padre animado otra vez. «Aún es poco, hija, pero al menos estoy trabajando», respondió Jorge.
Lo que Jorge no imaginaba era que su reputación ya se estaba esparciendo por la ciudad de una manera que él ni sospechaba, y que muy pronto tendría la oportunidad de mostrar su valor de la forma más dramática posible. Si esta parte te conmovió, deja tu like y comenta un corazón. Era viernes de esa semana y Jorge estaba organizando las herramientas cuando recibió una llamada de un número desconocido. ¿Aló? El mecánico Jorge. Soy yo. Aquí es de la empresa Aviación Estrella del Sur. Supimos de su trabajo por don Antonio. ¿Usted atiende autobuses? El corazón de Jorge comenzó a latir más rápido. Sí, atiendo. ¿Cuál es el problema? Tenemos un autobús con fallo en el motor. Ya lo llevamos a 3 talleres y nadie pudo resolverlo. ¿Podría venir a echarle un vistazo? Claro. ¿Dónde están? En la terminal de autobuses. Es un Mercedes-Benz, motor trasero. Está detenido aquí hace 2 días. Jorge anotó la dirección y prometió pasar al día siguiente. Después de colgar, quedó pensativo. Era un trabajo grande, más complejo. Si lograba resolverlo, sería un gran paso para consolidar su reputación. Pero no tenía idea de que aquel autobús sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Y que, muy pronto, su experiencia sería puesta a prueba de la manera más intensa posible. Jorge llegó a la terminal el sábado por la mañana, llevando su caja de herramientas. El Mercedes-Benz de Aviación Estrella del Sur estaba detenido en el área de mantenimiento, con el capó trasero abierto y 2 mecánicos jóvenes mirando el motor con cara de derrota. ¿Ustedes son de la empresa?, preguntó Jorge acercándose. Sí. ¿Usted es Jorge?, respondió uno delgado y con gorra. Soy Claudio, mecánico de la empresa. Este es Enrique. Jorge saludó a ambos y se acercó al motor. Era un Mercedes-Benz OM366, un motor que conocía bien de sus tiempos de taller. ¿Cuál es el problema? El motor enciende, pero no desarrolla fuerza, explicó Claudio, sobre todo al subir pendientes. Y echa muchísimo humo negro. Jorge observó el motor durante algunos minutos, atento a los detalles. ¿Ya revisaron la bomba inyectora? Sí, lo llevamos a un taller especializado. Dijeron que está normal. ¿Y el turbo? También lo revisamos. Parece estar funcionando. Jorge encendió el motor y escuchó con atención. Luego pidió a Enrique que acelerara mientras observaba el comportamiento. Apágalo. Jorge tomó una llave y comenzó a aflojar algunas conexiones. Verificaron la presión del aceite. Sí, está normal. Jorge continuó examinando, tocando tuberías, revisando conexiones. Después de 20 minutos, encontró algo que le llamó la atención. Miren esto, dijo, señalando un tubo pequeño conectado al turbo. Esta manguera está reseca y tiene una grieta. Está entrando aire falso al sistema. Claudio se acercó. Pero es solo una manguerita pequeña. ¿Puede causar todo eso? Sí, si entra aire después del sensor de flujo, el motor no calcula bien la mezcla aire-combustible. Por eso el humo negro y la falta de fuerza. Jorge mostró la grieta casi imperceptible en la manguera. Voy a cambiar esta manguera y ajustar la inyección. ¿Tienen esta pieza aquí? No, pero hay una tienda de repuestos cerca que abre los sábados. Entonces, vamos por ella. Fueron a la tienda. Compraron la manguera y Jorge volvió al trabajo. Cambiaron la pieza. Ajustó algunas regulaciones en la bomba inyectora y limpió el sistema de admisión. 2 horas después, encendió el motor nuevamente. La diferencia fue inmediata. El motor funcionaba suave, sin humo negro, con fuerza total. ¡Caramba!, exclamó Enrique, impresionado. ¿Cómo descubrió eso? Miramos esa manguera 1000 veces. Experiencia. Muchacho, respondió Jorge. 42 años tocando motores enseñan a notar los detalles. Claudio negó con la cabeza, admirado. 3 talleres diferentes revisaron este motor y ninguno encontró el problema. A veces buscamos lo complicado y olvidamos lo simple, dijo Jorge guardando sus herramientas. El motor es como la gente. Cuando está enfermo, primero hay que ver si no es solo un resfriado antes de pensar en neumonía.
La empresa pagó 200 reales por el servicio y Jorge volvió a casa satisfecho. Era el mayor pago que había recibido desde que salió del taller. ¿Cómo te fue?, preguntó Marlene cuando llegó. Todo bien. Era un problema simple que nadie había visto. ¡Qué bueno, Jorge! ¿Ves cómo aún eres importante? El lunes siguiente, Jorge recibió una llamada inesperada. Era Claudio de Aviación Estrella del Sur. Don Jorge, ¿puede venir urgente? Claro, ¿qué pasó? ¿El autobús falló otra vez? No, no es eso. Nuestra empresa fue contratada para un viaje especial hoy. Un grupo de empresarios de São Paulo, una ruta importante. Pero nuestro mecánico jefe se enfermó y estamos sin nadie de confianza para acompañar la travesía. ¿Acompañar cómo?, preguntó Jorge confuso. Es un viaje largo al interior, 4 horas de carretera. Siempre mandamos un mecánico cuando es una ruta importante por si surge algún problema. ¿Y quieren que yo vaya? El patrón quedó impresionado con su trabajo del sábado. Dijo que, si acepta, puede ir. Jorge pensó rápido. Era una buena oportunidad y el dinero ayudaría mucho. ¿Cuánto pagan? 300 reales por el día, ida y vuelta. Era casi un salario completo de los viejos tiempos de taller. Acepto. Perfecto. Venga a las 2. El viaje sale a las 3. Jorge se arregló. Tomó una pequeña maleta con herramientas básicas y fue a la terminal. El autobús era nuevo, lujoso, con aire acondicionado y asientos reclinables. El conductor, Nelson, era un hombre experimentado. Entonces usted es el mecánico famoso que resolvió el problema del 366. Famoso no, solo experimentado. Esta gente de São Paulo es exigente. Son empresarios importantes, no pueden llegar tarde. Jorge conoció a los pasajeros, 15 hombres de traje, entre 40 y 60 años, dueños de empresas de tecnología que iban a visitar una fábrica en el interior. El viaje comenzó tranquilo. Jorge se sentó al frente, cerca del conductor, observando los instrumentos del panel. Todo funcionaba perfectamente. Después de 2 horas de camino, al pasar por una región montañosa, Jorge notó un cambio sutil en el sonido del motor. Nelson, ¿escuchas algo diferente? No, está normal. Jorge prestó más atención. Había un ruido casi imperceptible, un golpeteo irregular. Miró el panel y vio que la temperatura comenzaba a subir. «Para en el próximo puesto», dijo Jorge. «Quiero revisar algo, pero todo parece normal. Para, por favor. Más vale prevenir». Nelson estacionó en una gasolinera y Jorge bajó a revisar el motor. Abrió el capó trasero y sintió de inmediato olor a líquido recalentado. «Hay una fuga en el radiador», dijo a Nelson. «Pequeña, pero está». «¿En serio?» «Pero la temperatura no subió tanto aún. Si seguimos, va a hervir en la próxima subida». Jorge revisó el nivel del agua. Bajaba rápido. Encontró la fuga en una conexión lateral del radiador. Los empresarios comenzaron a bajar, preocupados. «¿Cuál es el problema?», preguntó uno, calvo y con gafas. «Una pequeña fuga en el sistema de enfriamiento», explicó Jorge. «Nada grave, pero hay que repararlo. ¿Cuánto tiempo tomará?» «Tenemos un compromiso importante a las 6. Jorge miró el reloj. 4:30. «Depende. Si consigo una pieza cerca, unas 2 horas». «¿2 horas? Eso es inaceptable. Vamos a llegar tarde». Nelson intentó llamar a la empresa, pero no había señal. Estaban en zona rural, lejos de cualquier taller. «¿No hay manera de hacerlo más rápido?», preguntó otro empresario visiblemente molesto. Jorge pensó un momento. «Puedo hacer una reparación provisoria, pero no garantizo que dure todo el viaje. Haga lo que sea, no podemos retrasarnos». Jorge improvisó con masilla plástica y abrazaderas de su caja de herramientas. Completó el agua y encendió el motor. «Listo, pero tendremos que vigilar la temperatura el resto del camino». Volvieron a la carretera, pero Jorge estaba preocupado. El arreglo era temporal, y si fallaba en una subida larga, el motor podía fundirse. Media hora después, entraron en una sierra empinada.
La temperatura comenzó a subir rápidamente. La temperatura está subiendo mucho, avisó Nelson. Lo veo. Tendremos que parar aquí. No hay dónde parar. Es pura sierra. Jorge miró por la ventana. La carretera era estrecha, con precipicio de un lado y barranco del otro. No había arcén. La aguja ya estaba en rojo. Si no se detenían pronto, el motor se fundiría por completo. Entonces Jorge vio un pequeño área de escape más adelante. Para allí, Nelson logró detener el autobús en la pequeña zona. Humo blanco salía del motor. Jorge bajó rápido y abrió el capó. La fuga había empeorado y el agua hervía, cayendo al suelo. ¿Y ahora?, preguntó Nelson nervioso. Jorge evaluó la situación. Estaban en una sierra desierta, sin talleres por kilómetros, con 15 empresarios importantes que no podían retrasarse y un motor sobrecalentado al borde del colapso. Era el momento que pondría a prueba sus 42 años de experiencia y demostraría si realmente valía tener a un mecánico veterano en una situación crítica como esa. Jorge miró el motor, humeante, y respiró profundo. 15 empresarios esperaban una solución. Nelson estaba nervioso y él tenía solo sus herramientas básicas y 4 décadas de experiencia para resolver un problema grave en medio de la nada. Señores, voy a ser honesto con ustedes, dijo Jorge, girándose hacia ellos. La fuga empeoró. Intentaré una reparación definitiva, pero tomará al menos 1 hora. ¿1 hora?, exclamó el empresario calvo, que luego supo se llamaba Doctor Augusto. Tenemos una reunión importantísima. Millones en juego. Entiendo, pero si forzamos el motor ahora, se fundirá completamente, y ahí sí quedaremos atrapados por días. Jorge comenzó a trabajar. Primero dejó enfriar el motor. Luego localizó exactamente la trinca, una fractura en la tubería de retorno del radiador, agravada por la vibración del camino. ¿Tienen internet en el celular?, preguntó. Aquí no hay señal, respondió uno. Jorge abrió su caja y comenzó a improvisar. Cortó un trozo de manguera de repuesto, hizo una unión con doble abrazadera y reforzó con masilla plástica especial. Mientras trabajaba, los empresarios murmuraban entre sí, visiblemente impacientes. Jorge escuchaba frases como: «¡Qué situación ridícula! Debimos venir en coche. Esta empresa es un desastre». «Con permiso», dijo el doctor Augusto, acercándose. «¿Está seguro de lo que hace? No queremos empeorar las cosas». Jorge levantó la cabeza y lo miró fijo. «Señor, trabajo con motores hace 42 años. He reparado miles de vehículos. Confía en mí». «¿42 años? ¿Cuántos años tiene?» 65. «¿Y todavía trabaja? ¿No está jubilado?» «Estoy intentando jubilarme, pero aún necesito trabajar». Jorge notó que los empresarios murmuraban sobre su edad, con miradas de duda y desconfianza. Después de 1 hora y media de trabajo minucioso, terminó la reparación, llenó el radiador con agua y encendió el motor. La temperatura se mantuvo estable. No había fugas. «Listo», dijo Jorge. «Ahora aguantará sin problema hasta el destino». Nelson aceleró. El motor rugía suave, estable, perfecto. «Increíble, don Jorge. ¿Cómo lo logró?» Si crees que la experiencia vale más que la edad, deja tu like, suscríbete y comparte esta historia con quien necesita recordarlo. Experiencia, muchacho. Volvieron al viaje. Durante el resto del recorrido, Jorge se mantuvo atento a los instrumentos, pero todo funcionó perfectamente. Llegaron a destino solo 1 hora tarde. «Lo conseguimos, doctor», dijo Augusto, celebrando al bajar del autobús. «Aún hay tiempo para la reunión». Los empresarios descendieron apurados, pero algunos se detuvieron para saludar a Jorge. «Gracias, don Jorge. Nos salvó el día», dijo uno. «Usted es muy competente», agregó otro. El doctor Augusto fue el último en bajar. «Jorge, le pido disculpas si dudé de su trabajo. Fue excepcional». «No hay problema, doctor. Entiendo su preocupación. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro. ¿Por qué un mecánico de su nivel está haciendo trabajos eventuales?»
Debería estar en un gran taller especializado. Jorge suspiró. Me despidieron del taller donde trabajé 15 años. Dijeron que estaba demasiado viejo. El doctor Augusto quedó sorprendido. ¿Viejo? Pero acaba de resolver un problema que ningún mecánico joven pudo resolver. Así es. Pero hoy el mundo valora más la juventud que la experiencia. El doctor Augusto sacó una tarjeta de su bolsillo. Jorge, tengo varias empresas. Una de ellas es una transportadora con una gran flota de vehículos. Puedo ofrecerle un puesto fijo como supervisor de mantenimiento. Jorge tomó la tarjeta sin creerlo. ¿En serio? Muy en serio. Lo que hizo hoy demuestra que la experiencia vale más que cualquier diploma. Llámeme el lunes. De regreso, Nelson estaba impresionado. Don Jorge, nunca vi algo igual. Salvó el viaje y todavía consiguió trabajo. Aún no sé si saldrá bien. Nelson, pero fue un día diferente. Llegaron a la terminal a las 11 de la noche. Jorge recibió los 300 reales acordados y una gratificación de 200, que el doctor Augusto insistió en darle 500 reales en un solo día, más de lo que ganaba en una semana de taller. Volvió a casa cansado, pero feliz. Marlene lo esperaba despierta, preocupada por la demora. ¿Cómo fue, Jorge? Fue interesante, respondió él contándole toda la aventura. ¡Qué bueno, mi amor! ¿Ves cómo eres valioso? Esas personas importantes reconocieron tu talento. Todavía no lo creo del todo. Veremos si ese hombre realmente me llama. El lunes, Jorge estaba organizando las herramientas en el patio cuando sonó el teléfono. ¿Aló? Jorge, habla el doctor Augusto. ¿Puede venir a conversar conmigo hoy? El corazón de Jorge se aceleró. Claro, ¿a qué hora? A las 2 de la tarde. Te mando la dirección por mensaje. Jorge se vistió con su mejor ropa y fue al lugar indicado. Era un edificio comercial elegante en el centro de la ciudad. La empresa se llamaba Transportes Augusto Silva. El doctor Augusto lo recibió personalmente. Jorge, qué gusto verte. Siéntate, vamos a conversar. La oficina era grande, con vista a la ciudad. Jorge se sintió intimidado por la elegancia del lugar. Jorge, hablé con mis socios sobre usted. Todos quedaron impresionados con el relato del viaje. Gracias. Doctor, quiero ofrecerle el cargo de supervisor de mantenimiento de nuestra flota. Tenemos 80 vehículos, autobuses, camiones, vans. Necesito a alguien con experiencia que coordine todo el mantenimiento. Jorge no podía creerlo. ¿Y cuál sería el salario? 2,000 reales al mes, más beneficios, transporte, comida y plan de salud. Jorge quedó en silencio, procesando la oferta. Era más de lo que ganaba en el taller. Y con respeto. Doctor, no sé qué decir. Diga que acepta, Jorge. La experiencia como la suya no tiene precio. Vi cómo trabaja bajo presión, cómo resuelve problemas que otros no pueden. Es exactamente lo que necesito. ¿Cuándo comenzaría? El lunes próximo, si acepta. Jorge extendió la mano. Acepto. Doctor Augusto sonrió y le estrechó la mano. Bienvenido al equipo. Jorge. Jorge salió de la empresa caminando entre nubes. En la calle llamó a Marlene. Marlene. Conseguí trabajo fijo, buen salario, con contrato. ¿En serio, Jorge? Gracias a Dios. Cuéntame todo. Jorge le contó los detalles y ella lloró de alegría. Cuando llegó a casa, toda la familia lo esperaba. Patricia había preparado un pastel para celebrar. Los niños habían hecho carteles de felicitación. El abuelo Jorge es el mejor mecánico del mundo, gritó Leticia saltando a sus brazos. El abuelo va a trabajar en una empresa grande, dijo Junior, orgulloso. Esa noche, Jorge apenas pudo dormir de la emoción. Después de semanas de humillación y desesperación, por fin había recuperado su dignidad. El sábado, fue al antiguo taller Autopezas Central para contar las novedades a sus colegas. Encontró a Ronaldo y Carlos trabajando. Don Jorge, ¿cómo está? ¿Consiguió trabajo? Preguntó Ronaldo. Sí, supervisor de mantenimiento en una transportadora grande. ¡Qué bien! ¿Y el salario?
3.000 reales más beneficios. Carlos dejó de trabajar. 3.000 más del doble de aquí. Así es. A veces las cosas malas pasan para llevarnos a cosas mejores. En ese momento, Marcelo salió de la oficina y vio a Jorge hablando con los empleados. «Jorge, ¿qué hace aquí?» «Vine a despedirme de los amigos, señor Marcelo. Conseguí un nuevo trabajo». «¿Dónde?» «Transportes Augusto Silva, supervisor de mantenimiento». El rostro de Marcelo cambió. Conocía la empresa, sabía que era una de las más grandes de la ciudad. ¿Supervisor? ¿Y el salario? 3.000 más beneficios. Marcelo se mostró visiblemente incómodo. «Jorge, mire, si quiere volver, podemos hablar». «Gracias, señor Marcelo. Pero no tengo interés. Podemos mejorar su condición, aumentarle el salario». «No, gracias. Ahora estoy donde merezco estar». Jorge se despidió de los colegas y salió del taller con la cabeza en alto. Marcelo se quedó en la puerta, viendo marcharse al mejor mecánico que había tenido. «Ronaldo», dijo Marcelo, «ese motor del autobús que da problema, ¿puedes arreglarlo?» «No sé, patrón». Era don Jorge quien resolvía esas cosas difíciles, y Carlos tampoco entiende mucho de motores pesados. Marcelo entendió en ese instante el error que había cometido. En 2 semanas, sin Jorge, había perdido 3 clientes por servicios mal hechos. Los mecánicos jóvenes eran rápidos, pero no tenían la sabiduría para resolver problemas complejos. Mientras tanto, Jorge comenzaba su nueva vida en Transportes Augusto Silva. El primer día conoció el taller de la empresa, moderno, bien equipado, con 8 mecánicos trabajando. «Chicos, este es Jorge, nuestro nuevo supervisor», anunció el doctor Augusto. «Tiene más de 40 años de experiencia. Vamos a aprender mucho con él». Jorge se sintió respetado por primera vez en mucho tiempo. Los mecánicos jóvenes lo trataron con consideración. Durante la primera semana, demostró su valor. Solucionó problemas que tenían vehículos detenidos por días. Mejoró la organización del taller, entrenó a los mecánicos en técnicas que no conocían. «Jorge», lo llamó el doctor Augusto el viernes, «¿cómo se está adaptando?» «Muy bien, doctor. Es bueno trabajar donde la experiencia se valora. Estoy impresionado. En 1 semana ya mejoró nuestra eficiencia en un 30%. Jorge sonrió. Finalmente estaba siendo reconocido por su verdadero valor. En la segunda semana ocurrió algo que consolidó su posición. Uno de los autobuses más nuevos presentó un fallo electrónico complejo que nadie podía resolver. «Jorge, ¿puede revisarlo?», preguntó el doctor Augusto. «Ya lo llevamos a 2 talleres especializados y nadie descubrió el defecto». Jorge examinó el sistema electrónico del autobús. Era tecnología moderna, pero el principio era el mismo. Después de 2 horas de investigación, encontró el problema, un sensor defectuoso que enviaba señales erradas a la central. «¿Listo?» Era solo cambiar este sensor. El doctor Augusto quedó asombrado. «Jorge, los 2 talleres dijeron que había que cambiar toda la central electrónica. Iba a costar 15.000 reales. No hacía falta. Solo el sensor. Costó 200. En ese momento, el doctor Augusto entendió completamente el valor de tener un mecánico experimentado en el equipo. Jorge no era solo un empleado, era un patrimonio de la empresa. Y así, después de semanas de humillación y desesperanza, Jorge encontró su verdadero lugar. Un lugar donde su edad no era un defecto, sino una virtud, donde su experiencia no era vista como obsolescencia, sino como sabiduría. La ironía de la vida había hecho que la mayor injusticia se transformara en la mayor oportunidad. Y Jorge Almeida, a los 65 años, descubrió que su valor no disminuía con la edad. Solo se volvía más raro y por eso mismo más precioso. 6 meses después de comenzar en Transportes Augusto Silva, la vida de su familia había cambiado por completo. Marlene tenía seguro médico y podía comprar sus medicamentos. Patricia había conseguido trabajo en la misma empresa, en el área administrativa.
Los niños tenían útiles nuevos y ropa digna. Jorge se había convertido en una referencia. Su taller funcionaba como un reloj. Los vehículos casi no fallaban en carretera, y cuando lo hacían, eran reparados enseguida. El doctor Augusto solía decir que contratar a Jorge fue una de las mejores decisiones que había tomado. Era martes por la mañana cuando Jorge recibió una llamada que cambiaría todo otra vez. Jorge, habla Nelson, el conductor de Aviación Estrella del Sur. ¿Se acuerda de mí? Claro, Nelson. ¿Cómo está? Mire, lo llamo porque tenemos una situación complicada. ¿Puede ayudarnos? Jorge se intrigó. ¿Qué tipo de situación? Es difícil explicarlo por teléfono. ¿Puede venir a la terminal? Es urgente. Jorge pidió permiso al doctor Augusto y fue hasta la terminal. Encontró a Nelson claramente preocupado, junto con Claudio y otros empleados de Aviación Estrella del Sur. Jorge, qué bueno que vino, dijo Nelson al saludarlo. Tenemos un problema serio aquí que nadie puede resolver. Si crees que la vida siempre da una segunda oportunidad a quien no se rinde, deja tu like, suscríbete y cuéntanos qué parte de esta historia te inspiró más. ¿Cuál es el problema? Preguntó Jorge. Claudio señaló un autobús nuevo detenido en el garaje. Compramos este autobús 0 kilómetros. Mercedes-Benz, último modelo. Pero desde ayer presenta un fallo extraño que nadie entiende. Jorge se acercó al vehículo. Era realmente nuevo. Olía a coche recién salido de fábrica. Interior impecable. ¿Qué tipo de fallo? El motor arranca normal, funciona bien en la ciudad, pero cuando toma la carretera, especialmente en subida, se apaga por completo. Después de unos minutos detenido, vuelve a encender normalmente. Jorge frunció el ceño. ¿Ya lo llevaron a la concesionaria? Fue lo primero que hicimos. Lo revisaron durante 2 días y no encontraron nada. Dijeron que todo está normal. Y otros talleres. Ya pasó por 3 talleres diferentes. Nadie encontró el problema. Lo peor, continuó Claudio, es que hoy hay un viaje especial. Un grupo de ejecutivos de Japón viene a visitar una fábrica en la región. Jorge entendió la gravedad del asunto. Un viaje internacional. Clientes importantes. La reputación de la empresa estaba en juego. ¿Puedo echar un vistazo? Por favor, estamos desesperados. Jorge tomó sus herramientas y comenzó a examinar el autobús. Era tecnología de punta, sistema electrónico complejo, inyección avanzada. Pero Jorge sabía que detrás de toda la modernidad, los principios básicos del motor siempre eran los mismos. Encendió el motor y escuchó atentamente. Todo parecía normal. Pidió que hicieran una prueba dentro de la ciudad. Funcionaba perfectamente. ¿El problema solo ocurre en carretera? Preguntó. Solo en carretera y sobre todo en subidas largas. Jorge pensó un momento. Hagamos una prueba. Pueden simular una subida aquí mismo. ¿Cómo así? Coloquen el autobús en una rampa o usen el freno para forzar al motor a trabajar bajo carga. Llevaron el autobús hasta una rampa en la salida de la terminal. Jorge pidió al conductor que acelerara como si subiera una sierra empinada, usando el freno para generar resistencia. Después de 5 minutos forzando el motor, ocurrió exactamente lo descrito. El motor se apagó por completo. Jorge abrió el capó y comenzó a investigar. Verificó la presión de combustible, probó sensores, analizó el sistema electrónico. Todo parecía normal. Entonces notó algo sutil, el olor, un leve olor a combustible que no debía estar allí. ¿Alguien tiene una linterna? Jorge se metió debajo del autobús y empezó a revisar las tuberías de combustible. Era difícil ver, pero después de varios minutos encontró algo que llamó su atención. Lo encontré, dijo levantándose. Miren esto, esta línea de combustible tiene una pequeña fuga, casi imperceptible, pero cuando el motor trabaja forzado, la vibración aumenta la fuga y entra aire en el sistema. Claudio se acercó. ¿Tan pequeña puede causar todo eso? Sí, el sistema de inyección electrónica es muy sensible. Si entra aire en la línea de combustible,
El motor se apaga para protegerse. Jorge explicó que era un defecto de fábrica, probablemente una conexión mal apretada durante el montaje, fácil de reparar, difícil de detectar. ¿Cuánto tiempo para arreglarlo? 2 horas máximo, solo hay que cambiar esta conexión. Nelson suspiró aliviado. Jorge, otra vez salvaste nuestra empresa. Si esa falla ocurría con los japoneses. No va a pasar. Lo resolveremos ahora. Jorge trabajó con precisión y cuidado. Reemplazó la conexión defectuosa. Probó el sistema, hizo varios test de carretera. El autobús funcionó perfectamente. Listo. Ahora pueden viajar tranquilos. La empresa pagó 1.000 reales por el servicio. Monto que Jorge entregó íntegramente al doctor Augusto, ya que lo había hecho en horario laboral. Jorge, ese dinero es suyo, dijo el doctor Augusto al enterarse. No, doctor, yo trabajo para usted. No sería correcto quedarme con dinero externo. El doctor Augusto sonrió. Jorge, su honestidad impresiona tanto como su competencia. Quédese con el dinero. Pero la próxima vez avíseme antes. Puedo autorizarlo oficialmente para estos trabajos especiales. La semana siguiente, Jorge recibió una llamada inesperada. Era de un canal de televisión local. Señor Jorge, habla la TV regional. Queremos hacer una nota sobre usted. ¿Una nota sobre mí? ¿Por qué? Supimos de su historia por los ejecutivos. Japoneses que visitaron la ciudad quedaron impresionados con su trabajo y contaron sobre un mecánico excepcional que salvó su viaje, Jorge. No sabía que los japoneses habían conocido toda su historia, la despedida por edad, el trabajo autónomo, el problema resuelto en el autobús. En Japón, la experiencia y la sabiduría se valoran. Mucho, dijo la periodista. Quedaron admirados con su talento y quisieron compartir su historia. La nota salió al aire la semana siguiente. Jorge apareció en televisión contando su trayectoria, desde la humillación del despido hasta el reconocimiento. Actual punto, el reportaje destacaba la importancia de valorar la experiencia de los trabajadores mayores. La repercusión fue enorme, Jorge. Recibió decenas de llamadas, personas que se identificaban con su historia. Trabajadores mayores despedidos, empresarios que reconocían el valor de la experiencia, jóvenes que querían aprender con él. Pero la llamada más sorprendente llegó el jueves siguiente. Jorge, habla Marcelo de Autopesa Central. Jorge se sorprendió. Hacía meses que no hablaba con su ex jefe. Hola Marcelo, ¿cómo está? Vi la nota en televisión. Muy bonita, merecida. Siempre fuiste un excelente profesional. Jorge esperó en silencio el verdadero motivo de la llamada. Jorge, seré directo. El taller no va bien desde que te fuiste. Perdimos varios clientes. Los chicos nuevos no tienen tu experiencia para resolver casos difíciles. Quiero hacerte una propuesta. Volver aquí, pero ahora como socio, mitad y mitad. Tú aportas tu experiencia y clientela. Yo la estructura. Jorge casi se rió de la ironía. Hace unos meses era viejo de más, y ahora lo querían como socio. Gracias por la propuesta, Marcelo, pero estoy muy bien donde estoy. Piénsalo. Ser socio es distinto a ser empleado. Serías dueño del negocio. Ya soy dueño de mi destino, Marcelo, y trabajo donde me valoran. ¿Puedo mejorar la oferta? No hace falta. No tengo interés. Jorge colgó satisfecho. El mismo hombre que lo había despedido por viejo ahora suplicaba su regreso. El doctor Augusto supo de la propuesta y llamó a Jorge. Oí que le ofrecieron una sociedad. Así es, doctor. Pero no me interesa. ¿Por qué no? Ser socio puede ser una buena oportunidad. Jorge sonrió. Doctor, aprendí que el dinero no lo es todo. Aquí tengo respeto, reconocimiento, un ambiente bueno. Eso no tiene precio. Aún así, no quiero retenerlo si tiene mejores opciones. Aquí quiero quedarme mientras usted me quiera aquí. El doctor Augusto extendió la mano. Jorge, tranquilo. Tendrá trabajo aquí todo el tiempo que quiera. Ese fin de semana, Jorge organizó un asado en casa para celebrar todo lo vivido. La familia entera se reunió. Marlene, recuperada y feliz.
Patricia, empleada y confiada. Los niños jugando en el patio. Antonio, el vecino que le dio su primer trabajo autónomo, llegó con su esposa. «Jorge, te volviste famoso. ¡Saliste en la tele!». «Ah, don Antonio, eso pasará. Lo importante es que todo se resolvió. Te lo mereces, muchacho. Siempre supe que eras especial». Jorge miró alrededor. Todos reían y conversaban. Marlene en la cocina, Patricia ayudando, los niños corriendo. Era la imagen de la felicidad simple y verdadera. «Abuelo Jorge», dijo Leticia acercándose, «¿ya no vas a estar triste?». Jorge la tomó en brazos. «¿Por qué preguntas eso, princesa?». «Porque antes siempre estabas preocupado. Ahora siempre sonríes». Jorge la abrazó con ternura. Tenía razón. Por mucho tiempo había cargado tristeza y angustia. Ahora sentía paz y gratitud. «No volveré a estar triste, princesa. El abuelo está feliz». Mientras observaba a su familia reunida, Jorge reflexionó sobre todo lo vivido. La humillante despedida que parecía el fin del mundo se había convertido en el inicio de algo mucho mejor. Un año pasó desde la nota en televisión. Jorge se había convertido en una figura respetada en la ciudad, no solo como mecánico, sino como símbolo de perseverancia y dignidad. Recibía invitaciones para hablar en escuelas técnicas y empresas sobre la importancia de valorar la experiencia de los trabajadores. Transportes Augusto Silva se había convertido en referencia en mantenimiento de flota, en gran parte gracias al trabajo de Jorge. La empresa creció, adquirió nuevos vehículos, y Jorge fue promovido a gerente general de mantenimiento, con un aumento salarial considerable. Era un jueves lluvioso cuando Jorge recibió una llamada que lo conmovió profundamente. «Profesor Jorge, habla el SENAI regional». «Profesor, creo que se equivocaron de número». «No, señor Jorge, queremos invitarlo a dar clases en nuestro curso técnico de mecánica automotriz». Jorge quedó sin palabras. «¿Clases? Pero yo no tengo formación para enseñar». «Señor Jorge, usted tiene algo mucho más valioso que un diploma, experiencia real. Queremos que enseñe mecánica práctica a nuestros alumnos». La propuesta era para dar clases 2 veces por semana, por la noche. El salario no era alto, pero la oportunidad de transmitir su conocimiento tocó profundamente su corazón. «¿Puedo pensarlo?». «Por supuesto, pero nos encantaría tenerlo con nosotros». Jorge habló con el doctor Augusto. Para su sorpresa, el patrón no solo apoyó la idea, sino que ofreció una alianza. «Jorge, ¿y si la empresa firma un convenio con el SENAI? Nuestros alumnos podrían hacer prácticas aquí y usted podría usar nuestro taller para las clases». «¿Usted haría eso, doctor?». «Claro, es nuestra forma de devolver algo a la comunidad». Jorge aceptó la propuesta y comenzó a dar clases. El primer día estaba nervioso, mirando a 20 jóvenes ansiosos por aprender. «Chicos, mi nombre es Jorge Almeida. Trabajo con motores desde hace 43 años. No tengo título universitario, pero tengo algo que ninguna facultad enseña: experiencia real». Los alumnos escuchaban atentos mientras Jorge contaba su trayectoria, sus primeros trabajos, sus errores, sus aprendizajes, sus luchas. «Lo primero que deben entender», dijo, «es que ser mecánico no es solo cambiar piezas, es comprender que cada motor tiene su propia personalidad. Si esta historia te inspiró, comparte este video con alguien que haya dudado de sí mismo, porque a veces solo hace falta creer para que el motor vuelva a arrancar». Jorge desarrolló un método de enseñanza único, mezclando teoría básica con práctica intensa. Llevaba a los alumnos a conocer el taller de transportes Augusto Silva, les mostraba problemas reales, les enseñaba a diagnosticar, escuchando los sonidos del motor. «Profesor Jorge», preguntó un alumno durante una clase práctica, «¿cómo logra descubrir problemas que nadie más encuentra?». «Experiencia, muchacho. Y sobre todo paciencia. El mundo de hoy quiere todo rápido. Pero un buen motor necesita tiempo y cariño». Las clases de Jorge se convirtieron en las más buscadas del SENAI por jóvenes. De otras ciudades viajaban solo para aprender con él. Su
fama de profesor dedicado creció tanto como su reputación de mecánico. Entre sus alumnos había un joven especial, Rodrigo Silva, de 17 años, hijo de una familia pobre que apenas podía pagar el curso. «Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta personal?», preguntó Rodrigo después de la clase. «Claro, hijo. ¿Cómo no se rindió cuando lo despidieron? Mi padre también perdió el trabajo. Está deprimido, piensa que ya no vale nada». Jorge vio en el chico el mismo dolor que había sentido años atrás. «Rodrigo, te voy a contar algo que aprendí. Nuestra edad o situación no define nuestro valor. Lo que nos define es la disposición para seguir aprendiendo y contribuyendo. Pero es difícil creerlo cuando todos te dicen que eres viejo o incapaz. Hijo, déjame enseñarte algo importante». Jorge se sentó a su lado. Las personas que dicen eso son las mismas que te buscarán desesperadas cuando necesiten ayuda. ¿Quieres un ejemplo? Entonces le contó sobre Marcelo y la propuesta de sociedad. El mismo hombre que me despidió por viejo vino a rogarme que volviera. ¿Y usted volvió? No, porque aprendí que nuestro valor no depende del reconocimiento ajeno, sino de lo que sabemos sobre nosotros mismos. Rodrigo se convirtió en uno de los mejores alumnos de Jorge. Tenía talento natural y una sed inmensa de aprender. Jorge comenzó a darle clases particulares los fines de semana, sin cobrar nada. «Profesor, ¿por qué hace esto por mí?». «Porque alguien lo hizo por mí cuando era joven». Así es como el conocimiento se perpetúa. Un día, Rodrigo llegó a clase con los ojos enrojecidos. «Profesor, mi padre trató de conseguir trabajo hoy y lo humillaron. Le dijeron que estaba demasiado viejo». Jorge sintió un nudo en el pecho. Conocía bien esa humillación. «Rodrigo, ¿tu padre querría hablar conmigo?» «Sí, lo vio en la televisión. Dice que admira su historia». El sábado siguiente, Jorge fue a conocer a la familia. La casa era sencilla, en un barrio igual al que él había vivido. El padre del muchacho, don Francisco, era mecánico desempleado hacía meses. «Don Jorge, es un honor tenerlo aquí», dijo Francisco, visiblemente emocionado. «El placer es mío, Francisco. Rodrigo es uno de mis mejores alumnos, pero no deja de hablar de usted». Dice que cambió su vida. Jorge miró alrededor. Una familia unida a pesar de las dificultades. Sintió la dignidad de esas personas. «Francisco, tengo una propuesta para usted». «¿Una propuesta?» «Necesito un asistente en el taller del Senai, alguien con experiencia para ayudarme con las prácticas. No paga mucho, pero es un comienzo». Francisco no pudo contener las lágrimas. «¿De verdad haría eso por mí?» «Lo hago por mí también». «Necesito ayuda, y experiencia como la suya no se encuentra fácilmente». Jorge presentó a Francisco al doctor Augusto, quien aprobó la contratación. Padre e hijo comenzaron a trabajar juntos. Rodrigo como alumno becado en la empresa y Francisco como asistente de Jorge en el Senai. «Profesor Jorge», dijo Rodrigo un día, «usted salvó a mi familia». «No salvé a nadie, hijo. Solo abrí una puerta. Quienes cruzaron fueron ustedes». Los meses pasaron y Jorge vio su vida tomar una dimensión que jamás imaginó. Ya no era solo un mecánico competente, era un mentor, un ejemplo, un símbolo de que se puede empezar de nuevo a cualquier edad. Entonces el doctor Augusto se le acercó con una propuesta inesperada. «Jorge, quiero hacerle una oferta». «¿Qué tipo de oferta, doctor?» «Sociedad en la empresa. Entraría como socio minoritario, seguiría dirigiendo el mantenimiento, pero también sería dueño del negocio». Jorge se sorprendió. «¿Por qué haría eso?» «Porque transformó esta empresa. Nuestra reputación, eficiencia y crecimiento se deben en gran parte a su trabajo». «Doctor, agradezco la confianza, pero no tengo dinero para comprar una participación». «No hace falta. Será una sociedad por mérito. El 5% de la empresa será suyo». Jorge se emocionó. A los 66 años, después de toda una vida trabajando para otros, finalmente sería dueño de algo suyo. «Acepto, doctor,
pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que Rodrigo tenga una beca para estudiar ingeniería mecánica y que Francisco sea contratado definitivamente en la empresa. El doctor Augusto sonrió. Jorge, usted nunca piensa solo en sí mismo, ¿verdad? Aprendí que la victoria solo es completa cuando logras llevar a otros contigo. En la ceremonia de firma del contrato, toda la familia de Jorge estuvo presente. Marlene lloraba de alegría viendo a su esposo firmar los documentos. Patricia estaba orgullosa. Los nietos, ya mayores, comprendían la importancia del momento. Abuelo Jorge, dijo Leticia, de 7 años, ¿ahora usted es el jefe? Ahora el abuelo es socio, princesa. Es diferente de ser jefe. Y mejor, Jorge la alzó en brazos. Es mejor porque ahora puedo ayudar a más personas. Como don Francisco y Rodrigo esa noche. Jorge y Marlene hablaron en la veranda de su casa mirando las estrellas. Jorge, ¿te acuerdas de lo desesperado que estabas cuando te despidieron? Lo recuerdo. Pensé que mi vida había terminado. Y mira dónde llegamos. Eres profesor, socio de empresa, ejemplo para tanta gente. Jorge tomó la mano de su esposa. ¿Sabes qué aprendí, Marlene? Que a veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente valemos. ¿Y qué descubriste que vales? Descubrí que la experiencia no envejece. El conocimiento no caduca y la dignidad no tiene edad. El domingo siguiente, Jorge estaba en su taller del patio, que ahora se había convertido en un pequeño museo con las herramientas antiguas que coleccionaba. Rodrigo llegó para una clase particular antes de comenzar la universidad. Profesor, ¿puedo hacerle una última pregunta? Última. No, Rodrigo. Siempre estaré aquí para tus preguntas. Si pudiera volver en el tiempo, ¿cambiaría algo de su historia? Jorge pensó un momento, mirando al muchacho que ya era como un nieto para él. No cambiaría nada. Hijo, ni siquiera el despido, porque fue lo que me enseñó que nuestro valor no está en lo que otros piensen, sino en lo que logramos construir con nuestras propias manos. Y si alguien le dijera viejo hoy, Jorge sonrió, le diría gracias. Ser viejo significa haber sobrevivido, aprendido, acumulado sabiduría y sobre todo, seguir aquí para enseñar lo que sé. A los 66 años, Jorge Almeida había descubierto que la verdadera jubilación no es dejar de trabajar, sino empezar a trabajar en lo que realmente importa, formar personas, construir legados, dejar el mundo un poco mejor. Cada vez que veía a un joven mecánico resolver un problema difícil usando una técnica que él mismo había enseñado, sabía que su misión estaba cumplida. Ya no era solo un mecánico, era un maestro. Y los verdaderos maestros nunca se jubilan, solo multiplican su conocimiento a través de aquellos que tienen la fortuna de aprender de ellos. Su historia se había convertido en leyenda en la ciudad. El mecánico expulsado por viejo que regresó como socio, profesor y mentor. Una prueba viva de que la experiencia es el patrimonio más valioso que alguien puede tener. Y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo cuando se tiene sabiduría, determinación y humildad para seguir aprendiendo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que haya pensado en rendirse, porque los verdaderos maestros nunca se apagan, solo siguen encendiendo motores en otros corazones.